este joven influencer que vio postergada, ya fallecido, ¿no es cierto?, porque vio postergado este proceso por la muerte del Papa Francisco. Sí, de hecho yo llegué ese día a la canonización. Yo cuando viajé a Roma, porque iba a la canonización de Carlos Acutis, 27 de abril, el 27 de abril pasado era la canonización de Carlo Acutis, este santo influencer, ¿verdad? El primero tan joven. Él falleció cuando tenía solo 15 años de edad, este chico. Y claro, primero fue beatificado y ahora va a ser canonizado, es decir, el primer santo millennial. Y esta ceremonia era el 27 de abril, pero como días previos falleció el Papa Francisco. Justo el funeral del Papa Francisco fue el día anterior, el sábado 26. Y eso hizo evidentemente posponerlo, porque para la canonización tiene que estar el Papa, en este caso el Papa de turno. Por eso le toca ahora asumir este rol tan importante el Papa León XIV. Está todo listo y dispuesto para este domingo 7 de septiembre. Tengo que decirlo, como yo llegué justo el día que iba a ser canonizado a Roma, se mueren la cantidad de niños, menores y adolescentes en todo la plaza San Pedro. Venían de distintas partes del mundo porque se sienten muy identificados con este chico. Entonces, la influencia de Carlo Acutis va a ser muy relevante, no solo en los adultos, sino también en aquellos menores. ¿Por qué va a ser canonizado? Bueno, ya se han comprobado dos de sus, si no más, dos de sus milagros. Un milagro con un chico de Brasil, Mateus, que padecía de una enfermedad en el páncreas y que se curó en forma inexplicable luego que su familia pidiera por él y que intercediera en esta sanación Carlo Acutis. Este santo influencer, un chico que no venía precisamente de una familia católica practicante, nace en Londres, pero luego se van a vivir chiquitito él en Italia, y él en el colegio le despierta esto, se siente con una cercanía especial, comienza a estudiar los milagros en el mundo, las apariciones marianas, es decir, las apariciones de la Virgen de distintas partes del mundo, y él, como un adolescente, decide llevar todo esto y transformarlo en sitios web, y eso, por eso es el santo millennial o influencia, porque lleva y transmite o evangeliza a través de las distintas redes sociales. Ese fue el aporte. Oye, bueno, estamos en vivo. ¿Cómo se está viviendo esto en Italia? Mati Panza, vamos contigo. Un abrazo muy grande. 5 horas más o 6 horas más allá en Italia, previo a este cambio de hora. Cuéntanos del fervor, de la cantidad de gente, de los fieles que han llegado a esta fecha que es tan importante. Mati, buongiorno. Benvenuti. Buongiorno, Karencita, José Antonio. Bacioni, caro. Estoy ahí en el piso. Bacioni a tutti, y claramente así se está convulsionada, está emocionada de que ahora finalmente sí se va a transformar en Carlo Santo Acutis, porque es una cosa que vienen esperando. Escuchaba la colega hablar justamente de esta canonización que estuvo pospuesta. Justo falleció el Papa Francisco en aquel lunes de Pascueta, cuando en el día del jubileo de los jóvenes iba a ser canonizado ante una plaza que, como muy bien decía, estaba expectante de justamente hacerlo santo a Carlo Acutis, un joven adolescente, un joven como la mayoría de los chicos que están viniendo aquí a esta iglesia. Estamos ahora afuera de la iglesia de Santa María Mayor, y obviamente ustedes dirán, cuando uno habla de Asís piensa en San Francisco, lógicamente, en Santa Clara, lógicamente, pero ahora Carlo Acutis se lleva la mayoría de las imágenes. Quienes vienen aquí desde Florencia, desde Roma, desde toda Italia a pedir, no solo vienen a pedirle a estos dos santos históricos de la Iglesia Católica, sino también a este santo millennial que a partir del día domingo se va a convertir en santo. Y yo rápidamente me voy a correr, les pido disculpas por justamente la improlijidad, para que ustedes vean cómo se empieza a vivir esta canonización aquí en la capilla de justamente Santa María Maggiore, y ustedes ven que están poniendo en este momento una gigantografía
ya están preparando también lo que va a ser la ceremonia el día domingo aquí, porque si bien la ceremonia de santificación de Carlo Acutis va a tener lugar el día domingo en la Plaza de San Pedro, con el Papa León XIV dirigiendo justamente esta ceremonia, quienes son originarios de aquí de Asís y quienes veían caminar a Carlo cuando venía de vacaciones con su familia, dicen nosotros también nos merecemos ver y vivir lo que va a ser una fiesta para todo el pueblo de Asís. Así que se están preparando, ustedes ven esto, es en vivo. Ven esa imagen también que aparece ahora en pantalla, que es en vivo. Nosotros no podemos entrar por una cuestión de respeto y además una cuestión de que no se puede ingresar con cámaras dentro de la capilla, pero adentro está exhibido el cuerpo de Carlo Acutis, está también su corazón, una reliquia de primer grado que justamente la familia ha donado para que tenga lugar aquí en Asís. Y acá vemos algunas señoras que me ven y me parece que hablan en español porque me están entendiendo. Son de Argentina. Bueno, ¿de dónde vienen? Ahí, no, yo le dejo acá, vamos a ver si se escucha. De Tucumán. Bueno, vinieron específicamente a verlo a Carlo Acutis. De Perú. Argentina. De Argentina, tienes razón. Historia, pero ahora que lo he visto quedó, la verdad que muy emocionante. Muy emocionante. Sí, muy impactado. Mucha emoción se siente. ¿Qué se siente al verlo vestido así? Me imagino que está vestido como un adolescente normal. Con sus jeans. Un chico alto, robusto, hermoso, la verdad hermoso. A mí me gustaría pedir por la conversión de todos los jóvenes. Qué emocionante, ¿ah? Familia de allá de todo el mundo, que realmente es testimonio de vida. Ok. Testimonio de vida. El semblante. Vamos a ver, les pido disculpas, vamos a ver si puede funcionar acá. Acá la señora nos decía, bueno, que quiere, sí, los escucho. Bueno, sí, muchísimas gracias. Sí, acá nos explicaban, bueno. Sí, algo que llama la atención es que ahí se exhibe, se expone el cuerpo. Impoluto. Claro, se dice incorrupto. Incorrupto. El término que se utiliza porque efectivamente, bueno, para la beatificación fue exhumado su resto y se dieron cuenta de que no había presentado el deterioro normal de cualquier cuerpo, de cualquier ser humano. Se hacen algunos tratamientos y ahí se exhibe. No tiene nada más, por lo tanto se mantiene así, que es parte también de esto milagroso, el semblante, este joven que se ve, por eso impresiona. Es un registro que está en una cámara, que uno puede tenerlo a través de YouTube las 24 horas del día, porque hay muchos devotos en distintas partes del mundo. Chile no es la excepción, por eso lo vamos a ver a este santo influencer con sus jeans, su polerón, como un chico de 15 años que, bueno, falleció rápidamente. Él sabía que iba a morir de leucemia, ¿no? Pero mira, hemos preparado una nota que cuenta un poco más de eso a quienes nos están viendo y escuchando, para tener un poco ya los detalles, no solo de la vida del primer santo de la era moderna tan joven, sino más bien incluso su trayectoria, lo que él contribuyó, por qué lo van a canonizar este fin de semana. Veamos. Es uno de los grandes misterios de la Iglesia Católica. Un cuerpo casi incorrupto, a 20 años de su muerte. Un joven que parece dormido, con una paz que estremece. Yace allí, en el santuario de la expoliación en Asís, Italia. Su corazón es custodiado como una reliquia en la Catedral de San Rufino, mientras el mundo cristiano se prepara para recibir a un nuevo santo en sus filas. Hablamos de Carlo Acutis, conocido como el Santo Millennial. Según cuentan sus biógrafos, según cuenta su propia mamá, desde muy pequeño Carlos tiene una sensibilidad religiosa que lo lleva a buscar a Dios. Una nueva versión de la fe que a través de las redes sociales pudo evangelizar y propagar el mensaje de Cristo por el mundo. Incluso en Chile se atesoran parte de sus reliquias que hoy veremos en mucho gusto. Pero ¿cómo logró un joven que nació en el seno de una familia tradicional, que no era un católico practicante, convertirse en un influencer de Dios y en el nuevo santo para la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, la santidad nunca tenemos que olvidar que es un don de Dios. Ya es un don de Dios que Él da a quien quiere, ciertamente.
Y bueno, y él se lo dio a este joven. Volvamos al origen del llamado Santo Millennial. Carlos nació en Londres, Inglaterra, el 3 de mayo de 1991. Siendo aún pequeño, su familia se trasladó a Italia y creció como cualquier niño, amante del fútbol, los videojuegos y la buena mesa. Carlos estudió en colegios católicos y desde muy pequeño tuvo un especial interés por la fe. Desde pequeñito, Carlos siempre mostró un interés muy grande por todo aquello que es la Iglesia, los santos, el Evangelio. Por ejemplo, me acuerdo que de pequeño, cuando pasábamos frente a las iglesias, él quería entrar para saludar a Jesús crucificado, el tabernáculo. Ir a la iglesia era importante para él. Además, iba y se quedaba allí por un buen rato. También empezó a investigar sobre diferentes milagros y apariciones marianas y dejó todo registrado en una página web que él mismo creó y posteriormente en paneles que recorren el mundo como un testimonio de fe. En la web encontró un canal para difundir la palabra de Dios. Por eso muchos lo consideran el patrono de Internet. Toma lo que hay en su tiempo y en su tiempo se están desarrollando los medios de comunicación social, más bien en la línea informática, y él, como un muy buen usuario de Internet, va a hacer de este espacio, va a hacer del mundo digital un medio para poder anunciar la buena noticia de Jesús, para poder anunciar la belleza y la verdad del Evangelio. Carlo Acutis tenía poco tiempo, ni sus padres lo sospechaban, pero algo en su interior se lo decía. No pasaría mucho tiempo en la tierra. Fue así, como a comienzos de octubre del 2006, Carlo enfermó gravemente. Después de que Carlo murió, encontré en su ordenador un vídeo en el que 2 meses antes de morir, él decía: cuando pese 70 kilos estaré predestinado a morir. Él fue atacado por una leucemia M3, que es la más devastadora, la más fulminante. Se fue en 3 días prácticamente. Vivió su enfermedad con serenidad, porque Carlo, poco antes de morir, dijo: muero tranquilo porque no he desaprovechado ni siquiera un minuto de mi vida en cosas que no complacen a Dios. ¿Cómo pudo Carlo Acutis saber anticipadamente la hora de su muerte? Eso es un misterio que aún se mantiene. Lo cierto es que cuando él se enferma y llega al hospital, le dice a su madre: de esta no salgo. Luego pidió la extrema unción y 3 días después del diagnóstico falleció el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza de Italia. Hasta el momento, para sus padres, Carlos solo era un niño con una fe profunda, pero al momento de su funeral se dieron cuenta de que el tema iba más allá. Habían personas que ella no conocía, como personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Gente que le hablaba de Carlos y de su trabajo social, de lo que él había hecho por ellos y de lo que ella no sabía nada. Los padres recibieron cartas y solicitudes de oración de todo el mundo y gran parte de este material fue recolectado durante la fase diocesana de beatificación. El camino a la santidad del influencer de Dios era inminente. Listo para la beatificación el 20 de octubre de 2020, su cuerpo fue exhumado y, para sorpresa de muchos, sin el proceso de descomposición normal que experimenta cualquier persona. Han habido, ciertamente, en la historia de la Iglesia, testimonios de santos y de santas que han recibido la gracia de la incorrupción, que significa que su cuerpo, después de muerto, no es sometido a la corruptibilidad propia de cualquier cuerpo humano, sino que se preserva, ¿ya? Entonces, en la historia de la Iglesia, como lo decía, hay testimonios de ejemplos de santos y de santas incorruptos. En el caso de Carlo no es así, ¿ya? Muchos creerán, porque yo tuve el regalo de poder ir el año pasado a Asís, de poder estar ahí en el santuario del despojo, o también llamado el santuario de la expoliación, donde está la tumba del beato Carlo Acutis, y es muy impresionante porque uno se encuentra frente a la tumba
¿ya? Y ahí ve un joven que da la impresión de que está durmiendo, ¿ya? Que está durmiendo, y está con jeans, con zapatilla, con una camiseta. Entonces, claro, uno inmediatamente llega a pensar que su cuerpo está incorrupto, pero no es así. Unas semanas antes de que el beato Carlo Acutis fuera beatificado, el año 2020, se abrió su tumba y ciertamente nos encontramos con un cuerpo bastante preservado. La fama de Carlo Acutis crecía a través del mundo y el mismo día de su beatificación surge uno de sus milagros. Esto sucedió en Brasil a un niño pequeño que sufría terriblemente por una malformación del páncreas. Esto le ocasionaba infecciones continuas, vómitos, indigestiones. Muchas veces tuvo que ser ingresado en el hospital. La familia, los padres estaban desesperados. Un sacerdote, amigo de la familia, que había oído hablar de Carlo, les sugirió que rezasen a Dios por intercesión de Carlo. Y así lo hicieron. Se inventaron una novena y poco después, con gran sorpresa, ante el asombro de todos, el páncreas del niño estaba completamente sano. Han hecho falta 2 años para que el equipo médico del Vaticano comprobase que se trataba verdaderamente de un milagro. En un momento la ciencia dice: aquí no hay una explicación científica. Por lo tanto, eso que no tiene una explicación científica es algo que desde la fe nosotros lo llamamos milagro. Luego a Carlos se le atribuyó el milagro de curar a Valeria Valverde, una joven costarricense de 21 años que sobrevivió a un grave accidente de bicicleta que la dejó al borde de la muerte. Su mamá ya viajó a Italia y peregrinó a Asís y fue a rezar ante la tumba del beato Carlo Acutis y pidió ciertamente la sanación y la recuperación de su hija, y ella milagrosamente a las horas recuperó los signos vitales, porque ciertamente los médicos frente a todas estas situaciones dicen: acá no hay nada que hacer. En nuestro país, bajo la custodia de los franciscanos, tenemos una de las reliquias del nuevo y más joven santo del mundo moderno, un símbolo de fe y devoción también para el pueblo chileno. Desde el año 2022 que la reliquia de primer grado del beato Carlo Acutis está en nuestra casa. Y ciertamente es muy importante porque yo hablo de una reliquia de primer grado. En la iglesia existen 3 tipos de reliquia. La reliquia de primer grado es algo que es parte del cuerpo del santo o del beato. En este caso, la reliquia de Carlo Acutis son 5 cabellos. Entonces eso, de una u otra manera, al estar ante una reliquia de un joven que alcanzó la santidad, también estamos más cerca de Dios. A mediados de 2024, el Papa Francisco comenzó el proceso de canonización, pero la salud del pontífice estaba muy deteriorada y murió. Finalmente, su sucesor, el Papa León XIV, es el encargado de encabezar la ceremonia de un nuevo santo para el mundo cristiano. Una ceremonia muy esperada.